Buen día, mi nombre es Diego Navarro y junto con mi compañero Juan Plata vamos a hablar sobre las nociones básicas de la geometría, trigonometría, álgebra y el precálculo. Geometría. Esta se divide en dos partes. Geometría plana, la cual estudia las figuras planas que tienen únicamente dos dimensiones, largo y ancho. Y geometría del espacio, la cual estudia las propiedades de los cuerpos geométricos provistos de largo, ancho, altura o profundidad. Los elementos básicos de la geometría son el punto, la recta y el plano. Un punto se representa con una pequeña cruz y a este se le designa una letra mayúscula. Una recta se representa con una porción de la misma y se la designa una letra minúscula. Un plano se representa con una porción del mismo y se lo designa con una letra griega. Posiciones relativas entre rectas. En las rectas paralelas no existe intersección entre ellas. Las rectas secantes se intersecan formando ángulos agudos y obtusos entre ellas, y las rectas perpendiculares son las que se intersectan formando ángulos rectos. Ángulos y su clasificación. Un ángulo está formado por dos rectas que coinciden en un punto al que llamamos vértice. Las rectas que lo forman se llaman lados. Los ángulos tienen una amplitud y esta se mide en grados. Los ángulos agudos son todos los ángulos con una amplitud menor de 90 grados. Los ángulos rectos son los ángulos que miden exactamente 90 grados. Los ángulos llanos extendidos son los ángulos que miden exactamente 180 grados. A primera vista parecen una línea recta. Los ángulos obtusos son los ángulos que miden más de 90 y menos de 180 grados. Ángulos cóncavos son los ángulos cuya amplitud es mayor de 180 grados y menor de 360 grados. Y los ángulos convexos son los ángulos que miden entre 0 y 180 grados. Ángulos completos es un ángulo completo en el que mide exactamente 360 grados. A simple vista parece una circunferencia. Triángulos. Los triángulos se clasifican de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Los triángulos que se clasifican según sus lados son los equiláteros, que tienen todos sus lados de igual medida, los triángulos isósceles, que tienen dos de sus lados de igual medida, y los triángulos escalenos, que tienen todos sus lados de diferente medida. A su vez, los triángulos que se clasifican según sus ángulos son acutángulo, que todos sus ángulos son menores de 90 grados, rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, y obtusángulo, que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Ecuación de la recta. La ecuación general de la recta describe el comportamiento de todas las rectas existentes en el plano cartesiano. Esta se expresa de la forma y igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la recta y b es el punto de intersección con el eje y. Con un ejemplo esto queda mucho más claro. Para hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 2 y tiene pendiente de m igual a menos 5, usamos la información y sustituimos en la ecuación, donde sabemos que m es igual a menos 5, entonces quedaría y igual a menos 5x más b. Ahora tenemos que buscar la b y sabemos que la recta pasa por el punto 1, 2. Se reemplazan estos valores de x igual a 1 y y igual a 2 en la ecuación que estamos buscando y como resultado obtenemos 2 es igual a menos 5 por 1 más b. Si despejamos la variable que es b, entonces nos queda 2. El menos 5 pasa a sumar, quedando como resultado 2 más 5 igual a b. Y finalmente b es igual a 7. Trigonometría. El estudio de las funciones trigonométricas se remonta a la época de Babilonia, y gran parte de los fundamentos de trigonometría que tenemos hoy en día fueron desarrollados por los matemáticos de la antigua Grecia, de la India y de estudiosos musulmanes. El primer uso de la función seno aparece en el Sulbasultras, escrito en India en el siglo VIII y VI antes de Cristo. Las funciones trigonométricas fueron estudiadas por Hiparco de Nicea, quien fue un astrónomo, geógrafo y matemático griego. La trigonometría es el estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia. Debido a esto, se definieron una serie de funciones llamadas razones trigonométricas, las cuales son el seno, coseno, tangente, la cotangente, la secante y la cosecante.
La trigonometría en la vida real es muy utilizada, ya que podemos medir alturas o distancias sin la necesidad de recorrerlas, realizar mediciones de ángulos, entre otras cosas. Teorema del seno. Este teorema es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con los senos de sus ángulos internos opuestos. Para aplicar este teorema se necesita conocer dos lados y un ángulo interior opuesto a alguno de estos dos lados, o bien un lado y dos ángulos. Uno de ellos debe ser el opuesto al lado. Teorema del coseno. Este teorema es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con los cosenos de sus ángulos interiores opuestos. Para aplicar el teorema del coseno, se necesita conocer la longitud de dos lados y la medida de un ángulo interior opuesto al del otro lado. Concepto de escala. La escala es la relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que se representa sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Por ejemplo, si una escala indica una proporción de 1/15.000, significa que un centímetro en el mapa representa 15.000 en la vida real. En la imagen se ve un mapa topográfico donde se indica la escala de reducción de 1 a 250.000. Esto significa que cada centímetro en el mapa físico son 2,5 kilómetros en la vida real. Álgebra. Álgebra es el nombre que identifica una rama de la matemática que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. El término tiene su origen en el latín álgebra, el cual a su vez proviene del vocablo árabe, y en español esto traduce como a reducción. De esta manera, el álgebra permite formular leyes generales y hacer referencia a números desconocidos como lo son las incógnitas. Por lo tanto, este posibilita el desarrollo de ecuaciones y su correspondiente resolución. Precálculo. Se dice que es una forma avanzada del álgebra. El precálculo suele incluir una revisión de álgebra y de trigonometría, así como una introducción a las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, también a los vectores y a los números complejos. Resolver ecuaciones en ecuaciones de primer y segundo grado de una variable y resolver sistemas de dos ecuaciones lineales o cuadráticas. El precálculo es la rama de la matemática que se encarga del estudio de los incrementos de las variables, pendientes de curva, valores máximos y mínimos de funciones y de la determinación de longitudes, áreas y volúmenes. Su uso es muy extenso, sobre todo en ciencias e ingeniería. Bibliografía. En el primer enlace están los conceptos básicos de la geometría, en el segundo está la información de la ecuación de la recta, en el tercero tenemos conceptos básicos de trigonometría, en el cuarto está todo lo relacionado con el álgebra, en el quinto tenemos conceptos del precálculo y en el último están las imágenes de la presentación.